Estimados estudiantes, bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos un problema de la guía que ha sido una petición de varios de ustedes. Veamos en qué consiste. Dice, como se muestra en la figura, dos grandes placas conductoras verticales paralelas separadas por una distancia d se pueden alojar de manera que sus potenciales son más V sub 0 y menos V sub 0. Una pequeña bola conductora de masa m y radio r, donde el radio es mucho más pequeño que la distancia entre las placas, se cuelga a mitad de camino entre las placas. En la figura original está colgado aquí en medio. Lo que pasa es que yo he hecho la figura para la situación que describe el problema, pero en la figura original esto está colgado aquí en esta línea punteada, que es el centro de las placas. El hilo que soporta la bola tiene una longitud L y es un conductor conectado a tierra. Aquí se debe recordar que tierra se considera como una enorme fuente de electrones. Es decir que si mi conductor, esta esfera conductora, necesita electrones, tierra se los puede brindar. Así como también tierra puede recoger electrones de ese conductor, dependiendo de la situación. Si gana electrones, la carga sería negativa. Por el contrario, si pierde electrones, la carga se consideraría positiva. Se preguntará por qué puede ganar o perder electrones el conductor que está en medio de estas dos placas. Bueno, la situación es la siguiente. Si esta placa de la izquierda tiene una diferencia potencial positiva, eso significa que tiene un exceso de carga positiva. Por otro lado, la placa de la derecha tiene un exceso de carga negativa. Por eso el potencial es negativo. Inicialmente, la esfera conductora está colgando aquí en el centro. Se encuentra en equilibrio. Pero en este problema le hablan sobre un desplazamiento de dicha esfera. Yo he considerado realizar el desplazamiento hacia la derecha, como puede observarse en la figura. A medida que se va desplazando, en este caso hacia la derecha, eso significa que esta placa la estaría repeliendo. Es decir que esa esfera tiene un exceso de cargas positivo. Y la estaría atrayendo la placa con carga negativa. No es la única fuerza que actúa sobre dicha esferita conductora. También tiene su propio peso y una tensión aquí en este cable conductor. Ya analizaremos con detalle toda la situación. Bueno, volvamos aquí a los datos. Dice que el hilo que soporta la bola tiene una longitud L, es conductor, está conectado a tierra, por lo que el potencial de la pelota se fija en B igual a 0. Bien. La bola o la esferita esta se cuelga hacia abajo en equilibrio estable cuando V sub 0 es suficientemente pequeño. Entonces aquí estaría colgado en un punto de equilibrio estable. Sin embargo, si el potencial más V sub 0 y este otro negativo V sub 0 se fuera incrementando, entonces este punto pasaría de ser equilibrio estable a un punto de equilibrio inestable. Piden demostrar que el equilibrio de la bola es inestable si V sub 0 cuadrado excede este valor crítico de aquí.
se da una sugerencia. Considerar las fuerzas de la pelota cuando se desplaza a una distancia X mucho menor que L. Solución. Aquí tenemos inicialmente las dos láminas conductoras que son muy grandes. Y para estas láminas conductoras ya se hizo el cálculo del campo que ellas producen. Ese campo eléctrico es conocido y a partir de él podemos encontrar la diferencia de potencial. El campo entre estas placas sería sigma sobre epsilon sub 0. ¿Qué dirección tiene? Bueno, las líneas de campo salen de la placa positiva y entran en la placa negativa. Entonces, esas líneas de campo irían así. Bien. Entonces, con ello conocemos el campo que producen las láminas y posteriormente calculamos el potencial. Veamos, como el campo va hacia la derecha, le vamos a llamar hacia la derecha la dirección de X positivo. ¿Sí? Tenemos un campo sigma sobre epsilon sub 0 en la dirección de X positivo. El signo menos aquí es de la definición del potencial y el diferencial de línea sería en la dirección de X. Hacemos el producto interno y X unitario por X unitario nos da 1. Sacamos sigma sobre epsilon sub 0 como constante del integral. Veamos por qué los límites. Vamos a elegir el punto X igual a 0 acá. Este punto de aquí, X va a valer 0. Y un punto cualquiera acá, hacer una distancia X. En medio de las dos placas, si toda la distancia es D, pues en medio la distancia sería de medios, ¿ya? Y ahí vamos a colocar un potencial de referencia 0. Es decir, que en esta diferencia de potencial vamos a decir que esto vale 0. El punto final entonces es X y el punto inicial es de medio. Salen las constantes, como había mencionado antes. Se integra d de x, la integral de d de x es x, y evaluando los límites, el resultado es este. Bien. Ahora vamos a tratar de definir sigma en términos de lo que es conocido, que es el potencial P sub 0 de las placas. Como mencioné, X igual a 0 coincide con la placa positiva, que es la de color rojo. Entonces se sustituye X igual a 0 aquí y el potencial debería ser B sub 0 positivo. ¿Qué obtenemos si sustituimos X igual a 0? Pues sería menos por menos más sigma sobre epsilon sub 0 por D medios. De aquí se puede despejar y encontrar sigma. Note, por ejemplo, que sigma entre epsilon sub 0
al despejar, este 2 pasa a multiplicar y el D pasa a dividir. Entonces sigma entre epsilon sub 0 sería 2 B sub 0 sobre D. Así. Cuando sustituye sigma sobre epsilon sub 0 por esta expresión, entonces resulta esta ecuación de aquí. Bien. Solo se ha encontrado el potencial que producen estas dos placas y se ha elegido en la referencia que el X aquí en la placa positiva va a valer 0. Sin embargo, como mencioné antes, este conductor, cuando se desplace, va a adquirir carga, ya sea ganando o perdiendo electrones. Bien. Entonces, ahora vamos a considerar el potencial que produce esta esferita una vez, en este caso, que perdió electrones y se fueron a tierra. Vamos a decir que la carga que obtiene es Q pequeño. Nos vamos a olvidar por un ratito de los dos planos y solo vamos a considerar esa carga. Para hacer fácil el cálculo, vamos a recordar un poco de teoría. Recuerde que fuera de una distribución de carga uniforme, como en este caso de esta superficie del conductor, el potencial estaría dado por esto. La carga sobre 4pi epsilon sub 0 R. Y en la superficie, así como en el interior del conductor, el potencial es constante. Para encontrarlo, sustituye este R por el valor del radio. En este caso, el radio es R grande. Así, el potencial, tanto en la superficie como en el interior de la esfera, es esto. El verdadero potencial sería la suma del potencial que producen únicamente las placas, estas placas de aquí, más el potencial que produce la esferita cargada. Es decir, estamos empleando el principio de superposición. Cuando sumemos esos dos potenciales, este de aquí que producen las placas cargadas y este otro, pues la suma de ellos me tiene que dar el potencial de un punto que se encuentra aterrizado. Es decir, esa suma me tiene que dar 0. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces tenemos que la carga entre 4pi epsilon sub 0, el radio de la esfera, más negativo 2b sub 0 sobre d por x menos d medios, pues esa suma, o en este caso esa resta, da 0. Se despeja para poder encontrar la carga y al despejar para poder encontrar la carga, pues tendríamos que la carga sería función del potencial de las placas, de la distancia entre las placas, del radio, así como del punto X, donde X sería el desplazamiento medido desde la placa positiva hasta acá.
o bueno, más bien como es X menos D medios, X menos D medios sería el desplazamiento medido desde aquí hasta acá. Este desplazamiento es X menos D medios, este desplazamiento de aquí. Bien. Ahora procedemos a hacer el análisis de fuerzas. Bien. Para ello, tenemos las fuerzas que actúan sobre la esferita cargada, que es el peso, la tensión y la fuerza eléctrica. Este sistema se encuentra en equilibrio. Y para que se encuentre en equilibrio, eso implica que la componente de la tensión vertical debería ser igual al peso. Y la componente horizontal de la tensión debería ser igual a la fuerza eléctrica. Todo en magnitud, ya que la componente de la tensión vertical va hacia arriba, mientras que el peso iría hacia abajo. Y en este caso, la componente de la tensión horizontal iría hacia la izquierda, mientras la fuerza eléctrica va hacia la derecha. Entonces, analizando únicamente las magnitudes, tenemos que tensión seno de teta es igual a fuerza eléctrica. Y tensión coseno de teta es igual a M por G, donde teta es el ángulo que forma esta línea de aquí. Con la cuerda que sostiene a la esferita. Si usted no lo tiene tan clarito, imagínese que tira una línea recta aquí, paralela a la primera. Al tirar una línea recta paralela, si el ángulo que se forma aquí es teta, el ángulo que se formaría acá también va a ser teta. Este ángulo sería teta también. Entonces ahí puede ver las componentes. Bien. Si divido tensión seno de teta entre tensión coseno de teta, me quedaría una tangente. Tensión entre tensión se vuelve 1, ¿verdad? Seno de teta entre coseno de teta, tangente de teta. Y aquí tendría que fuerza eléctrica entre mg. Hace el despeje y obtiene este resultado. Se mencionó que el ángulo teta es pequeño. Como el ángulo teta es pequeño, usted puede decir que la tangente de teta, que en general es seno sobre coseno de teta, y al ser un ángulo pequeño, el coseno de teta lo puede aproximar a 1. Aproxima ese coseno de teta a 1. Pues lo que obtiene es que esto sería aproximadamente igual al seno de teta. Que bajo esa aproximación, el seno de teta, que sería el lado opuesto, que es esto de aquí, entre la hipotenusa, que es L. Entonces tenemos que la tangente de teta se puede sustituir por X menos D medios entre L. Ahora, la fuerza eléctrica también se puede obtener de otra forma.
utilizando el campo. La fuerza eléctrica sobre una carga, ya que es algo, una esfera muy pequeñita, se puede aproximar a una carga puntual. Y la fuerza eléctrica sobre una carga, pues es la carga por el campo. El campo ya se mencionó que tiene una magnitud sigma sobre epsilon sub 0. Y sabemos que sigma entre epsilon sub 0 se puede sustituir por esto. 2b sub 0 sobre d. Se explicó previamente en este video de dónde sale este resultado. Bien. Ahora volvamos un poquito atrás en un resultado. Antes de aplicar el principio de superposición, para encontrar que el potencial de este arreglo era 0, se encontró el potencial que producía las dos láminas, que era esta ecuación, y el potencial que producía la carga, que era esto. Así, la suma de ellos da 0, y al despejar, encontramos que la carga era igual a, despejando aquí, 8pi epsilon sub 0 r, el potencial b sub 0 entre d, por esta expresión x menos d medio. De ahí sale la ecuación que tenemos acá. Bien. Si usted observa con cuidado, 8pi por epsilon sub 0, lo podemos separar como 8 sería 2 por 4. 2 por 4 y tenemos 4pi epsilon sub 0 y lo expresamos en términos de la constante eléctrica. El 2 quedaría solito, por eso la expresión cambia de esta forma. Ya no aparece el 4pi epsilon sub 0, sino que aparece la constante eléctrica acá dividiendo. Bien. Lo último va a ser utilizar las expresiones que tenemos ya para la fuerza eléctrica. Una de ellas está en términos de la carga. Si sustituye la carga y emplea esta expresión, va a llegar a este resultado de aquí. Y copia la primera expresión que encontramos para la fuerza eléctrica, así como aquí. X menos d medios es un factor común a los dos lados. Al simplificar, pues desaparece. Y le queda esta expresión. El potencial al cuadrado de sub 0 es igual a la constante eléctrica de cuadrado, que es la distancia entre las placas, mg, entre 4 el radio de la esferita y L, que es la longitud del cable. Para finalizar, analizaremos este resultado, tanto físicamente como por medio de una herramienta de cálculo. Vayamos aquí a la situación inicial. Suponga que este potencial B sub 0 vale 0, igual que este. Se desplaza la esfera conductora y se suelta, y esto va a comenzar a oscilar. Vamos a tener un péndulo oscilante. Quien produce que la carga se mantenga aquí en equilibrio es la diferencia de potencial entre estas dos placas, que a su vez crea un campo eléctrico y por lo tanto produce una fuerza eléctrica. Ahora vamos a graficar la fuerza eléctrica. Tanto esta expresión que tenemos aquí, mg, por x menos d medios sobre L, como esta otra expresión, en la cual la carga será sustituida en términos
de esta expresión de abajo. Bueno, vamos a la herramienta de cálculo que he utilizado. Veamos. Definimos la constante K, la masa, el radio, el G, la distancia entre las placas, la longitud de la cuerda, el ángulo. Y una vez definido todo esto, pues vamos a graficar la fuerza mg, tangente del ángulo, y esta otra versión de la fuerza. Veamos qué ocurre. La primera gráfica mg, tangente del ángulo, es la que se ve en color azul. Y la segunda, la que es función del potencial al cuadrado, es la que se ve de color amarillo. Note que son iguales aquí en 0.05 metros. Como D vale 0.1 metro, 0.05 sería de medios. Era de esperarse. Con esta herramienta puedo hacer gráficos cambiando el valor de B. Este B sub 0 inicialmente vale 0. Pero ahora veamos qué pasa si es 0.2 del valor que se encontró previamente. Ese es 0.2 del valor. Veamos, la gráfica amarilla se inclina un poquito. Ahora el siguiente es 0.4 del valor que se definió como el valor crítico. Vea que la pendiente está aumentando. Estamos en 0.6 de ese valor. Sigue aumentando la pendiente. Aquí es 0.8 del valor. Y veamos ahora el valor este de aquí. Bien. La línea de color azul está abajo de la línea de color amarillo. Por eso, como está una exactamente encima de la otra, pues solo vemos la segunda, la de color amarillo. Al ser iguales, usted puede colocar esferita aquí en 0.05 metros, en 0.055, 0.06, y como son iguales, ahí se quedaría sin problema. Ahora voy a cambiar a 1.2 del valor que encontramos. Ya va a ser más grande. Veamos qué ocurrió. Ahora la pendiente de color amarillo, que representa la fuerza eléctrica, la carga por el campo, supera la componente que se debe debido al peso. Era mg, tangente del ángulo. Eso significa que si eligiéramos un potencial B sub 0 mayor que esta raíz, eso implicaría que la pelotita se alejaría en vez de quedarse ahí en el punto de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio sigue siendo 0.05. Pero como observa, nos desplazamos un poquito de ese valor y la pelotita se alejaría hacia una de las placas. Con esto finaliza el problema. Muchas gracias por su atención.